Listo, ya estamos grabando. Bueno, Ok. veo algunas caras que a veces no veo en las charlas, así que quiere decir que el horario por ahí a algunos les sirve. Sandra, Adriana, que hace mucho que no las veo personalmente y tampoco en las charlas, así que veo que eh, veo que por ahí a algunos les sirve más este horario. Bueno, vamos a hablar del tema dolor de cabeza. Y también no me quiero olvidar del curso que va a dar Raúl Pérez sobre afecciones físicas. A ver el horario, si lo tengo. Sí, empieza el 5 de septiembre en sábado, de 15 a 17 horas. O sea, sábado a la tarde, desde el 5 de diciembre son 8 clases. No va a ser un taller como los que da él habitualmente, sino que va a ser un curso, porque él va a hablar, porque estamos como con la onda psicosomática, ¿no es cierto? Entonces hablamos ya de otros temas de psicosomática, y bueno, entonces la gente está como muy necesitada también de unir un poco lo emocional con los trastornos físicos. Él va a hablar de desintoxicación, sistema endocrino, sistema inmune, sistema osteoarticular, estrés y síntomas derivados del estrés, y lo va a complementar con esencias florales, Bach, California, Bush, no sé si también alguna de Saint Germain, no sé, pero bastante integralmente. Eso lo digo de entrada porque por ahí me embalo y me olvido. Eh, bueno, ¿qué pasa con los dolores de cabeza? Si a mí me llega un paciente que me dice que tiene dolores de cabeza, lo primero que le pregunto es ¿desde hace cuánto? Si el paciente me dice desde hace una semana o es intermitente, pero hace muy poco tiempo, yo sigo adelante a la espera de ver qué pasa. Pero si son muy intensos y veo que en 15 días, digamos que es la segunda vez que viene, no hubo ninguna modificación, yo le digo que vaya al médico. No me quiero tragar una cosa más grave, ¿sí? Un tumor o un problema endocrino, un problema cardíaco, porque ustedes quizás no sepan, pero hay dolores de cabeza que son producidos por cardiopatías también. En general, ni siquiera todos los médicos hablan de esto, pero es así. Entonces, si veo que en 15 días esto no cambió nada, yo lo sigo atendiendo, pero lo mando al médico que se haga un chequeo general a ver qué podría ser. Clínico, neurólogo, los médicos que suele usar esta persona. Si me dice que hace 30 años que tiene dolor de cabeza, si fuera algo grave estaría muerto. Con lo cual me quedo más tranquila y veo qué pasa. Porque hay dolores de cabeza crónicos. Hay familias que padecen de dolores de cabeza, toda la familia. Y hay generalmente en alguien que tiene un dolor de cabeza crónico, casi siempre antecedentes familiares, por lo menos en algún tipo de dolor de cabeza. Por eso, yo por lo menos hablo de los dolores de cabeza, porque hay distintos tipos de dolores de cabeza. No hay un solo dolor de cabeza. Hay muchas variaciones sobre el tema. Básicamente, para empezar un poco con flores, una de las fórmulas que yo propongo en ese caso y que se la lleve directamente, no la pongo en la fórmula que toma, solamente la pongo en la fórmula que toma, pero además se la doy, es la fórmula Dolores que tenemos nosotros, que es maravillosa para los dolores, es para cualquier tipo de dolor, salvo
los dolores óseos son más rebeldes. Hay que insistir, insistir. Los dolores óseos. Si el dolor parece óseo, pero es articular o es muscular, mejor dicho, anda más rápido. Pero si es un dolor crónico y de mucha data y tiene que ver con ¿cómo se llama?, con las articulaciones y todo eso, hay que insistir, hay que tomarlo por boca y ponérselo. Pero en los demás dolores actúa rápidamente y es muy bueno. Y actúa mejor si uno se lo pone en el lugar donde a uno le duele, hasta para dolor de muelas, para cualquier tipo de dolor. Entonces, realmente esa fórmula se la doy y que se la lleve y la use cuando le agarran los ataques de dolor de cabeza. Y después, obviamente, indago las razones del dolor de cabeza, pero la verdad es que cuando uno tiene dolor, uno se pone de mal humor, se angustia, no es efectivo en lo que hace, o sea, trae concomitantemente un montón de situaciones en paralelo que agravan la situación porque le aumentan el dolor de cabeza porque no puede hacer lo que quiere hacer o no lo hace bien, ¿sí? Bien. Entonces, chequeo médico y cardiológico o neurológico y cardiológico, si es un dolor reciente, no se puede obviar. El dolor de cabeza en realidad es algo bastante nuevo en la sociedad. Hace siglos atrás no se conocía, no se hablaba del dolor de cabeza. En la actualidad creo que no hay persona que alguna vez no haya tenido dolor de cabeza. Hay gente que, por ejemplo, se levanta a la mañana con dolor de cabeza y después se le pasa. O sea, hay muchísimos tipos de dolor de cabeza. Es más frecuente en países más avanzados, en países donde se usa más la cabeza, digamos así. El 20% de la población en este tipo de países sufre de dolores de cabeza. Y habitualmente es más frecuente en mujeres y en estratos socioculturales superiores, digamos. Y es más frecuente en las ciudades que en el campo. En el campo la gente no suele sufrir tanto de dolor de cabeza. Bien, para algunos el dolor de cabeza es esporádico, cada tanto tiene un dolor de cabeza y generalmente no consulta por eso, o lo menciona en una consulta, pero no como situación principal. Y el dolor de cabeza esporádico se puede aliviar fácilmente y rápidamente con un analgésico de venta libre o con la fórmula Dolores si no quieren tomar algo químico. Pero hay dolores de cabeza que son crónicos y severos. Y esos son los que muchas veces tratamos con las flores desde un doble punto de vista, desde lo emocional, ver la causa de por qué esta persona reacciona con dolor de cabeza en su caso, y también desde el dolor mismo, ¿no?, para ayudar. Hay personajes famosos que en la literatura se los menciona como que tuvieron dolores de cabeza durante épocas, digamos, durante mucho tiempo. Julio César, por ejemplo, fue uno de los que tuvo muchos dolores de cabeza. San Pablo, Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos, Charles Darwin, Chopin, el músico, Tolstoy, Sigmund Freud tenía dolores de cabeza, así que si él los tenía, haremos lo posible para ayudar a nuestros pacientes a que no los tengan, ¿no? Bien, hay un dolor de cabeza que es el que más frecuentemente digamos, hace que la gente llegue a la consulta, que es el dolor de cabeza tensional, dolor de cabeza por tensión. Se inicia en forma difusa, como si fuera que alguien le está oprimiendo la cabeza,
y puede durar unas horas, puede durar días, puede durar semanas. Probablemente se produzca por un exceso de tensión en los vasos sanguíneos. Y al mismo tiempo, estas personas refieren que tienen una fuerte tensión en la musculatura de la cabeza. O sea que tienen como agarrotados los músculos en la cabeza, en los hombros, en el cuello, en la boca y en la columna vertebral. Como que todo es un bloque duro, digamos. Obviamente, si es tensional, los músculos se endurecen. A veces se endurecen por el dolor de cabeza que genera tensión. Hay que indagar bien qué es primero, si el huevo o la gallina, y a veces es difícil decirlo. Si es tensional, la zona de ubicación del dolor de cabeza suele ser occipital, acá atrás, ¿sí? Y va acompañado además de emociones como ansiedad o fenómenos digestivos, sienten como, no se sienten bien del estómago. Acuérdense que chamomil es una flor que tiene mucho que ver con cuando uno no se siente bien del estómago, y eso genera otros síntomas en la persona también, ¿sí? Bien. Entonces, como digo, síntomas digestivos, trastornos neurovegetativos como náuseas, por ejemplo, como vómitos. Yo tuve un paciente que tenía, al estilo Messi, la panza se le ponía dura, tenía vómitos, vomitaba y le dolía la cabeza. Recientemente, no una cosa antigua. No había antecedentes familiares, tampoco, eso hay que preguntarlo. Transpiración o palidez, o todo lo contrario, rubor, digamos. No ruborizarse por vergüenza, pero que la cara se le pone colorada. ¿Qué otro síntoma puede haber? Lo principal es una fuerte presión, digamos, que siente la persona. La persona se siente fuertemente presionada. También tiene mareos y también la nuca la siente dura, la parte de la nuca la siente dura. Generalmente, cuando uno empieza a indagar, estas personas están sometidas a esa fuerte presión que sienten físicamente, pero en el sentido de que se sienten muy presionados por algo externo. O cuando están muy cansadas también. Cuando una persona está muy cansada puede tener dolor de cabeza. O en una situación de crisis. En esas situaciones los vasos sanguíneos se contraen. Por eso también la aspirina, digamos, genéricamente hablando, actúa rápidamente porque dilata los vasos sanguíneos. Y esto es importante saberlo, ya vamos a ver por qué. Cuando hay contracción de los vasos sanguíneos y uno toma una aspirina, se dilatan los vasos, no se va la causa, pero sí se va el dolor. La causa tendremos que ver cómo hacemos para que esta persona tome la vida de otra manera o se adapte a las situaciones de una manera diferente. Bueno, ¿por qué digo que es importante? Porque hay un tipo de dolor de cabeza donde es contraindicado tomar aspirina, que ahora vamos a ver. Bien, generalmente el perfil de personalidad de este tipo de personas es que son ambiciosas, son muy perfeccionistas, necesitan imponer su voluntad, que se haga lo que ellas dicen, muy racionales, generalmente muy sensatas también, y que pierden contacto con el resto del cuerpo. Es la cabeza lo que funciona.
son las personas cerebrales. Por esa razón también este tipo de dolor de cabeza se da más en las ciudades que en el campo, donde las personas meten el cuerpo, no solamente la cabeza, ¿sí? Ese es el perfil de personalidad. Pero recuerden que el ser humano posee 3 centros emocionales importantes: el corazón, el estómago y el cerebro. Si alguno de estos centros es disfuncional, va a tener síntomas, no solo emocionales, sino los va a mandar al cuerpo también. Hay gente que de por sí manda al cuerpo con mucha más facilidad que otros, pero si algo está disarmónico, a la larga, si no se trata, va a ir al cuerpo como sea. Bueno, el sentimiento y el pensamiento deben ir juntos, no separados. Si están separados y si la persona solo piensa y disocia lo que siente, lo va a sentir desde el físico. Porque el cuerpo siempre dice la verdad, siempre habla. Está muy valorado en cierto grupo de personas, yo diría hipervalorado, en cierto grupo de personas, esas personas de hipersensibilidad, que son muy sensibles, que enseguida pescan emocionalmente algo. Eso no es bueno. Por más que suene muy, como diría, suene bien, pero no es bueno. Porque esas personas, toda sensibilidad, están disociadas y tan poco armónicas como esas personas que son todo pensamiento, todo intelectualidad. Todo y nada son polos. Lo ideal es que haya grises, no solo blancos y negros. Entonces, que la sensibilidad sea adecuada o que digamos, lo mental sea adecuado y que haya un poco y un poco. ¿Sí? Esto es importante. Y esto es lo que queremos lograr con las flores, ¿no? Lograr esa armonización. Ni todo cerebro, ni todo corazón es bueno para la persona. Pero también es cierto que nuestra cultura nos lleva a desarrollar el polo de la cabeza. Qué inteligente que es esta persona, mira todas las cosas, cómo habla y demás, ¿sí? Eso también está sobrevalorado en otro tipo de personas, o sea, están las unas y están las otras. Entonces, siempre cuando hay una cosa sobrevalorada, hay otra que está subvalorada. Bueno, lo bueno es integrar las dos. Cuando el pensamiento se disocia de lo que viene debajo de la cabeza, rompe con sus raíces la persona. ¿Sí? Y cuando lo de abajo no va a no incluye la cabeza, el pensamiento, esa persona también está disarmónica. Tengamos esto que es muy importante en cuenta. La cabeza de todos los órganos del cuerpo es la que más rápidamente reacciona al dolor. Muy fácilmente responde con dolor de cabeza. A veces también los dolores de cabeza aparecen como síntomas secundarios a muchas enfermedades físicas o psíquicas, ¿sí? Y cuando uno empieza a hablar y a tratar de armonizar a esta persona, aparece de dónde surge. Por eso es como realmente un trastorno totalmente psicosomático. A veces el dolor de cabeza tensional suele aparecer esporádicamente cuando uno está recargado por trabajo o cuando está muy exigido por la familia o está muy exigido por el trabajo y la familia y no sabe
digamos, cómo organizarse en esas dos, en ese digamos, tironeo, ¿sí? O cuando la persona está en una situación que le crea mucho conflicto o mucha complicación. En esos casos, el dolor de cabeza suele ser el beneficio secundario de la enfermedad. Tengo dolor de cabeza, no me hables porque no puedo más, me duele mucho la cabeza, se retira y no resuelve. Esto es el beneficio secundario de la enfermedad. También cuando las personas tienen una exigencia laboral o social mayor de la que cree poder cumplir, cuando se mete en camisa de 11 varas, digamos así, la persona no se siente capaz, se metió en un trabajo, pero en realidad le queda grande. O les voy a dar un ejemplo de una pareja que me consultan, porque los dos tienen dolor de cabeza hace tiempo atrás, varios años atrás, que esta pareja, los dos sufrían de dolor de cabeza. Cuando empiezo a indagar, no había antecedentes familiares. Una pareja, digamos, de orígenes muy simples, muy sencillos. Uno de ellos, el varón vivía en la cava y la mujer vivía en la periferia de la ciudad. O sea, eran de orígenes muy humildes. Empezaron un emprendimiento, les fue muy bien, muy rápidamente. Llegaron a esferas que nunca por las que nunca habían transitado, y los solían invitar a esas reuniones, cócteles y demás de empresarios, con lo cual ellos estaban como, eran como pato de otro pozo, pero tenían que asistir porque era bueno para el negocio que ellos tenían que asistieran. No entendían la mitad de las cosas que se decían, no entendían palabras que se decían, entonces llegaban a la noche a su casa, agarraban el diccionario y se fijaban qué querían decir las palabras que no entendían. Bueno, a mí también me daría dolor de cabeza, tengo que decir, si me hubiera pasado algo así, ¿sí? Ese nivel de exigencia, esa situación para la cual tenían, según ellos, que participar, pero que no tenían, no se sentían capacitados y además hacían esfuerzos para que no se notara, era un dolor de cabeza de por sí. Así que bueno, eso también, por eso hay que hacer un buen interrogatorio, porque ahí ya ni se trata el dolor de cabeza. El dolor de cabeza se va cuando se modifica la causa. Bien, vamos a hablar un poquito de flores, de todo esto que les vengo contando. Obviamente el correlato con las flores, según la situación. Yo les voy a mencionar flores, no es fórmula. Son las flores que en estos casos que vengo relatándoles son las que se usan más a menudo. Tenemos oak, especialmente oak, la parte de la nuca o la parte superior del hombro. Tenemos vervain, que es como un, ¿cómo se llama esta figura así? No es cuadrada, se angosta abajo. Trapecio. Bueno, trapecio, sí. Vervain, debajo de donde duele oak, vervain duele en la espalda como si fuera un trapecio hasta llegar un poquito arriba de la cintura. Ese dolor, que produce también dolor de cabeza, es vervain, además de la emoción que tiene que ver con vervain. White chestnut es el dolor tipo vincha, como si tuviera algo que me apretara acá, en Bach. Después tenemos en California dandelion, el diente de león, que es un relajante, lavender, que también es una flor que apacigua, nasturtium, para aquel que es puro cerebro, ¿sí? Nasturtium es el mental, 100%.
Yerba santa sería un parecido con agrimony, ¿sí? Yerba santa es para la angustia. La angustia también produce dolor de cabeza. No la angustia en sí, aquello que genera la angustia en la persona es un problema y puede producirle dolor de cabeza. Elm, cuando está sobrepasado, o Dill, cuando las circunstancias externas lo sobrepasan. Yo me acuerdo que a esta pareja, una de las flores que le di fue Dill. Vervain también les di, no me acuerdo qué les di, pero por supuesto que también les di flores para la autoestima y otras flores, pero no me acuerdo bien ahora la fórmula que les di en este caso particular. Pero Elm es para cuando uno se siente abrumado internamente, y Dill cuando el abrume es mixto, lo interno más lo que me abruma que viene del exterior. Pongamos, si yo tengo una discoteca al lado de mi casa y todo el tiempo están boom, 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 yo voy a estar abrumada internamente, pero lo de externo no me ayuda, también me abruma. En ese caso, uso Dill y no uso Elm, ¿sí? Grapefruit, el pomelo, también se usa para los dolores de cabeza. Puede haber mimulus también para el dolor de cabeza. Miedo. O sea, esto es orientativo, también depende de la persona, obviamente. Bien. Generalmente, cuando es por el perfeccionismo y el nivel de exigencia, tenemos Vervain y Oak, que son básicas para eso. Pero bueno, depende, vuelvo a decir, depende del paciente. Pero también puede haber dolor de cabeza, este mismo dolor de cabeza, por impulsos, ya sea de rabia contenida o de rabia por explosión, o sea, contenidos o expulsados. ¿Sí? Cuando una persona, hay personas que se enojan por cualquier cosa. Todo las enoja. Si tienen mucho trabajo, se enojan. Si tienen poco trabajo, también se enojan. Si alguien les dice algo que les gusta, se enojan porque por ahí no le creen. Y si le dice algo que les disgusta, hay personas que se enojan por todo. Yo tengo pacientes así. Todo les cae mal. Si es una cosa o si es otra, siempre se enojan. Siempre hay que buscar el origen de ese enojo. Tengo varias pacientes con eso, mujeres. Hay que buscar el origen de ese enojo, porque obviamente está derivado o proyectado en algo externo. Pero si alguien se enoja tanto, tiene que ver con algo interno y quizás muy antiguo. Y si uno lo encuentra, los enojos se van, desaparecen. Ni siquiera que hace falta darles algo. Hay gente que no tolera Holly porque los enoja más. Pero Holly es una de las flores que se usa. Pero tengo varios pacientes que no quieren tomar Holly, porque claro, Holly les limpia el enojo, y entonces por un tiempo están como más enojados, pero bueno, quieren seguir enojados. Esa es mi lectura, por eso no la quieren tomar. Inclusive siempre cuento de una paciente que tengo varias en tratamiento con estos temas, una paciente que tiene dolores de cabeza, está en situaciones difíciles, es cierto, pero ella siempre está enojada. Entonces me dijo, cuando le empecé a dar Holly hace tiempo, mucho tiempo atrás, le dije, me dice, no la voy a tomar, en mi casa volaron los ceniceros. Bueno, le digo, está bien que vuelen los ceniceros, así no fuman. Jodiendo, ¿no? Y me dice, no, Claudia, te digo en serio, no la puedo tomar. Bueno, ella vive con su pareja. En un momento dado, su pareja, los dos trabajan para Estados Unidos, su pareja tuvo que viajar a la empresa para la cual trabaja, ella quedó sola por 3 semanas. Entonces le digo, ¿no querés aprovechar ahora? Porque no tenés a quién tirarle los ceniceros.
Así que aprovecha ahora, tomá Holly, enojate con las paredes, con lo que quieras, que estás sola. No, no la quiero tomar. Y no la tomó. Hay una flor que no produce eso, que se llama Mountain Devil, de Bush, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo se la di. Mejoró un poco, pero no mucho más que eso. Necesita Holly, pero no la quiere tomar. Esto pasa. Beneficio secundario de la enfermedad. Volvemos a lo mismo. Quiere estar enojada, quiere tener dolor de cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se enoja le explota la cabeza. Bueno. Holly, como les dije, Agrimony también, porque de alguna manera disfraza sus sentimientos, y Cherry Plum, tanto por el exceso de control como por el exceso de descontrol. Son, vuelvo a decir, las flores son personales y según lo que le pase a cada persona. Pero muchas veces el beneficio secundario del dolor de cabeza es eso, para evitar o para, como diría, para hacerle ole a lo que realmente pasa. Para evadirlo. Para evadirlos, exactamente, para evadirlos. Pero a veces también, no hay que perderlo de vista, puede ser por trastornos realmente orgánicos, porque hay trastornos orgánicos, metabólicos o medicamentosos, porque hay medicamentos que producen dolores, en este caso dolor de cabeza. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, no ser, como diría, ultra psicológico para esto, que todo tiene que ver con lo emocional. No, a la larga sí, pero no necesariamente hay que tratarlo todo desde ese punto de vista, pues si hay algo metabólico, si vos no solucionás el problema metabólico, podés estar de acá a 100 años que va a seguir con los dolores de cabeza, por más que le encuentres cosas emocionales, sin duda. Pero bueno, hay que solucionar. Ahí me piden que escriba la flor de Bush. ¿Cuál flor de Bush dije? Mountain Devil. Mountain Devil. Bueno, a ver, alguien que la escriba de las que saben de Bush, por favor. Ya la escribieron. Ah, bueno, perfecto. Mountain Devil, sí. Que es un equivalente a Holly. Bien. A ver, ¿qué otra cosa? Beneficio secundario puede ser para evitar trabajos desagradables, tomar decisiones. Los hombres muchas veces tienen dolor de cabeza para evitar tomar decisiones que les cuesta tomar. Dificultades escolares, situaciones de fracaso, situaciones donde uno queda mal parado, digamos, donde pierde imagen, o inclusive trastornos de adaptación, ¿sí? Entonces, esas personas salen al paso con dolor de cabeza. No es que lo hagan a propósito, es su manera de reaccionar, como otros tienen otra manera de reaccionar. Otros se resfrían, otros se engripan. Digamos, la persona hace lo que puede, no lo que quiere, digamos, para evitar estas situaciones. Por ejemplo, después de una situación muy fuerte de estrés, generalmente uno manda algo al cuerpo. Cada uno lo que puede mandar. Bueno, por eso hay que cuidarse cuando uno ha tenido mucho estrés. Muchas de las personas que sufren dolores de cabeza repetitivos, no quiero usar la palabra crónicos, pero repetitivos, suelen tener tendencias hipocondríacas, donde reaccionan con mucho miedo o mucha aprensión frente a cualquier tipo de síntoma físico que uno tenga.
Y uno tiene a veces algún síntoma físico, ¿no? Te pincha a veces un poco el brazo en un momento dado, o te cuesta levantar el hombro, pero a los 10 minutos se te pasó. Uno está vivo, o sea, le pasan cosas. Bueno, los hipocondríacos, si tienen un poquitito de dolor de cabeza, ya sienten que tienen un tumor, ¿no es cierto? O sea que entonces, ¿qué? El pensamiento de que tienen un tumor les hace doler más la cabeza. ¿Sí? Bien. O personas muy miedosas. Yo me acuerdo, pero esto es literal lo que les voy a contar. Estábamos almorzando con una pareja amiga en un restaurante y la señora de esta pareja es muy hipocondríaca, el padre fue muy hipocondríaco, ella, después voy a contestar los chats, pero no quiero romper la continuidad de lo que voy pensando. Bueno, el padre de ella era muy hipocondríaco. Ella cuenta que el padre una vez por semana reunía a toda la familia alrededor de su cama, cuando él estaba en la cama, para despedirse porque se iba a morir. Durante años hizo eso. Entonces, bueno, ella heredó de su padre un poco de esa hipocondría, no, por suerte no mucho, pero sí. Estábamos almorzando y de pronto ella hace, ¡ay! Y se toca el brazo. Le digo, ¿qué te pasó? ¡Ay! Sentí un fuerte pinchazo. ¿A qué médico puedo ir mañana? Yo ya sé, me va a empezar a doler la cabeza ahora. ¿A qué médico puedo ir mañana por el pinchazo en el brazo? Ya sé, me va a doler la cabeza ahora. Ese tipo de dolor de cabeza es por hipocondría y por miedo, obviamente. Se le va a pasar enseguida, porque cuando le deje de pinchar el brazo, que ya se dejó de pinchar, al día siguiente por ahí, no sé si fue al médico, yo por la duda no la llamé, pero seguramente no, porque fue una cosa de un momento, pero son muy aprensivos este tipo de pacientes. Bueno, en los niños, hay niños con dolor de cabeza. No creamos que los niños están exentos. Puede tener que ver con las fobias que son normales en la primera y segunda infancia. Puede tener que ver con ideas obsesivas. Hay niños que tienen ideas obsesivas. Yo atendía a una paciente que tenía un nene de 10 años con ideas obsesivas. La idea obsesiva del nene es que si alguien de la familia salía de la casa, iba a tener un accidente. Esa era la idea obsesiva. Con lo cual, el nene llamaba desde su teléfono todo el tiempo al resto de la familia que no estaba en la casa para ver si estaba bien. Ese nene tenía dolor de cabeza. Yo en esa época ya no atendía chicos y además como atendía a la madre, él tampoco quería atender al chico, lo derivé a una psicóloga que lo atendió y bueno, chico dejó de, digamos, de esos rasgos muy obsesivos y también se le fue el dolor de cabeza, porque la verdad, si no es de cabeza es de estómago, porque así no se puede vivir. Así que hay chicos con dolor de cabeza. Por ideas obsesivas, por dificultades con el dormir, hay chicos con insomnio, por pesadillas o terrores nocturnos, que también es algo muy frecuente en los niños y en los adultos también. Generalmente esto pasa entre los 6 y 8 años, pero puede ser un poquito antes o un poquito después, o como aviso de que en cualquier momento va a surgir la angustia. Es como un aviso previo a la angustia. Y los que lo tienen ya lo saben. Cuando les agarra ese dolor difuso de cabeza, luego es la angustia. Ahora, quizás sea que digamos, la angustia puede, el huevo y la gallina, puede ser, pero es como un pródromo de la angustia, ¿sí? Muchas veces. Ahí tenemos flores, en cualquiera de estos casos que les mencioné ahora,
como white chestnut, como mimulus, como aspen, como rock rose. Menciono Bach porque son las que ustedes más conocen. Rock rose, sweet chestnut, ¿sí? Estas son las flores más comunes en estos casos cuando uno investiga y encuentra esto. Hay chicos que las cefaleas aparecen alrededor de los 4 años. Y a veces antes inclusive, pero es más frecuente que coincidan con la escolarización, donde el chico se vea exigido y tiene miedo de no poder cumplir con esa exigencia. Me ha tocado alguna vez que padres me contaran un poco esto, o ya sea que en la familia era una familia donde había frecuentes peleas, en una familia donde había algún hermano muy agresivo, muy violento, o sea, como disparador de esas cefaleas de otro de los hijos, había razones. Y me decían, ¿qué hago? Yo soy muy cuidadosa con el tema de las flores en los niños, porque en la mayoría de los casos, si tratamos a los padres, los chicos se armonizan sin necesidad de ninguna flor. Y especialmente cuanto más pequeños son. Si no sucede, siempre hay tiempo de darle flores a los chicos, pero en general esto es un problema o familiar o personal de algunos de los padres. Voy un poquito para el costado y después vuelvo con un caso de un nene que tenía dolor de cabeza. Yo me acuerdo de una paciente que me decía que el nene es muy miedoso, que tiene 8 años, pero que no va solo al baño, que ella tiene que ir, prenderle la luz, y entonces él va. Y entonces le pregunto, ¿quién más en la familia es tan miedoso? Yo, me dice la madre. Bueno, traté a la madre. Al chico se le fue, al chico no le di nada. Al chico se le fueron los miedos cuando se le fueron a la madre. Bueno, vuelvo a este otro nene. Es un nene de 4 o 5 años, antes del colegio, en una familia donde había un hermano que era muy problemático, un hermano mayor, que era muy problemático. Entonces, el nene se quejaba de que tenía dolor de cabeza, el nene más chiquito. Tenía dolores de cabeza. Digo, mira, yo te puedo dar alguna flor para eso, pero con lo que vos me estás contando de lo que pasa en la familia, vamos a hacer otro tipo de prueba antes. Le dije, cuando el nene te diga que tiene dolor de cabeza, lo acompañás amorosamente a su cuarto, le decís que se recueste un rato hasta que se le pase el dolor de cabeza y que luego se vuelva a integrar con la familia. Dicho y hecho. 2, 3 veces pasó eso y después de eso el nene no se quejó más de dolor de cabeza. También le dije, hay que solucionar el problema de fondo. Hay que ver qué pasa con esto. Vos consultás por el nene que tiene dolor de cabeza, no consultás por el nene que quizás le provoca el dolor de cabeza al hermano. Vamos a ver qué pasa con el otro nene. Bueno, eso ya es otra historia. Ese no tenía dolor de cabeza. Generaba dolor de cabeza, que es otra cosa. Bueno, entonces, vuelvo. Si el dolor es tensional, es occipital, es acá atrás. Pero a veces se mezcla. Como dije, el dolor que tengo la cabeza como agarrada por un casco, que viene a ser el tipo vincha, es acá. O en realidad toda la cabeza, ¿sí? Toda esta zona de la cabeza. Bien. Normalmente, en un 98% de los casos, la cefalea es funcional. Funcional quiere decir que no es lesional, que no hay un tumor o una lesión. Pero frente a la duda, siempre hay que derivar a un control médico. Y esto tiene que ver, funcional, por irritación del sistema nervioso central. Bien. Vamos ahora a otro tipo de dolor de cabeza, que también es bastante frecuente, que genera muchas consultas médicas, que son las jaquecas. Estábamos hablando de las cefaleas,
los dolores de cabeza que se llaman cefaleas. Vamos a hablar de las jaquecas. Las jaquecas, también llamadas migrañas, o también llamadas hemicrania, jaqueca hemicrania. Es un acceso de dolor de cabeza, generalmente hemicraneal, o sea, medio lado, muy pulsante, toc, 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 así, medio lado, que aparece en forma de ataques y parece marcar un ritmo, ¿sí? Pulsante se llama, porque es como que pulsa, ¿sí? A veces con tipo como que me clavan agujas en la sien, con aguijonazos en la sien, con perturbaciones en la visión, con hipersensibilidad a la luz, intolerancia a la luz, porque se produce como una hipersensibilidad a la claridad. Escotomas titilantes, son como esos mosquitos que se ven, que se prenden y se apagan. Esas mosquitas, que no hay en realidad, ¿no? Pero uno las ve. Y muchas veces acompañados con vómitos, náuseas o diarreas. El estado de ánimo de esas personas se torna depresivo o irritable, según como sea la persona va a reaccionar. Y otra cosa importante, se presenta rítmicamente. En algunas personas se presenta por semana, en otras por mes, en otras en determinadas horas del día, por ejemplo a las 7 de la tarde. Los pacientes que yo he visto eran, cuando se les presentaban así en determinadas horas, era al atardecer. Quizás fue casualidad, no lo sé. Muchas veces en las mujeres, como síndrome premenstrual, antes de la menstruación, como síndrome premenstrual. Para eso, para el síndrome premenstrual y para los dolores de cabeza rítmicos, damos escleranthus. Siempre digo, escleranthus es una flor que no aparece en ningún otro sistema floral. Miren que hay sistemas florales y cantidad de flores, pero escleranthus no está. Así que es una flor para tenerla mucho en cuenta. La persona que tiene este tipo de dolor de cabeza, en ese momento no sirve para nada. Ellas mismas dicen, cuando me agarra yo no puedo hacer nada. Se mete en la cama, a oscuras, porque con la exposición a la luz el dolor es más fuerte, o también con exposición a un sonido. Por ejemplo, si está prendido el televisor, la radio, lo que sea, apagan todo, se meten en la cama a oscuras y en silencio. Ahora, esto puede durar algunas horas, pero hay personas que le dura días. Y la verdad que es muy penoso. Esto tiene antecedentes familiares seguro. La abuela, la tía, el tío, el primo, quien fuera, pero hay gente en la familia que lo tuvo y estas personas entonces son propensas a tenerlo. Alguien de la familia, digamos, de esta persona, le tocó a esta persona, puede haberle tocado a otro, pero puede los otros no tener nada, ¿sí? Bien. Ahora, a diferencia de lo que ocurre con las cefaleas, con el dolor de cabeza tensional, en la jaqueca, después de los espasmos iniciales que siente la persona, lo que se produce es una gran dilatación de los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que les dije que en el otro es una vasoconstricción? En esto es lo contrario. Entonces, ¿qué hacen las personas que no lo saben y recién empiezan? Toman aspirina. ¿Y qué hace la aspirina? Empeora, porque se dilata más los vasos, ¿sí? Entonces te dicen, yo tengo una reacción paradojal a la aspirina. ¿Qué quiere decir reacción paradojal? Y empeoro en lugar de mejorar. No es una reacción paradojal, no es la indicado, simplemente. Bien, entonces se produce una gran dilatación de los vasos sanguíneos en lugar de la contracción de la cefalea, por eso contraindicadísima la aspirina. Se les da, los médicos tienen recursos para darles medicación para eso. La fórmula Dolores la mejora
la mejora. No desaparece, pero mejora mucho por boca y en el lugar donde le duele. Pero lo que pasa con este tipo de jaqueca es que primero se dilata en el primer momento, pero en un segundo momento se contrae. O sea, primero se dilata y después se contrae. Es complicado. La mayoría, les dije, es de mujeres y muchas veces, en mi experiencia, y creo que también en experiencia de otros profesionales, tiene bastante que ver con cuando tienen problemas con la sexualidad. Cuando hay una fuerte represión sexual. Vamos a ver qué flores podríamos darle a estas personas. Voy a hablar de varios sistemas en este caso. Por ejemplo, en California hay una flor que se llama jazmín, el jazmín. Jazmín, el jazmín. Easter lily, si hay un problema con la sexualidad. Alpine lily, también, si hay un problema con la sexualidad. Alpine lily es una flor de mujeres que quieren amigobios, quieren tener un novio pero sin sexo. Entonces, un amigobio. Un amigo, novio, pero no un novio de verdad. Sticky monkey flower. Acá aparecen todas flores que tienen que ver con la sexualidad por distintas razones. Sticky monkey flower porque tienen miedo a la sexualidad. Basil es otra flor que es, ¿cómo se llama? Eso que tiene mucho, la albahaca. 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 Hibiscus es un afrodisíaco, es la rosa china. Cuando hay falta de deseo, pero la pareja, a ver, voy a perder a mi pareja si sigo así, te dicen de pronto. O yo me acuerdo de una paciente que buscó novio, esto lo cuento siempre, así que algunos me habrán escuchado ya contarlo. Una mujer de 50 y tantos años. Salía con hombres, pero te llamo, nunca la llamaban. Por fin un día hubo uno que la llamó. Y con ¿Me ese pueden siguió. pasar los nombres? De los hombres con los que salió. No los conozco. Bueno, un poco de humor hay que ponerle a la situación, si no es muy tétrico. Después me preguntan lo que quieran saber. Así, si no, me queda la historia por la mitad. Y ustedes no se enteran qué pasó. Y eso es peor todavía. Bueno, entonces esta mujer, por fin alguien la llamó, siguió, pero dice, no me gusta mucho. ¿Por qué no te gusta mucho? Tiene los hombros muy angostos y es muy ancho, es mucho más ancho de cadera. Es al revés, dice, los hombres son así, bueno, él angosto de hombros y más ancho de cadera. Le digo, ¿es gordo? No, es gordo. Sexualmente no quería saber nada ella, él sí, pero ella nada. Entonces, cuando venía a sesión, me decía, tengo un dolor de cabeza terrible. Le digo, ¿qué te toca algo? Yo ya sabía, sí, esta noche me toca algo. No lo digo porque hay mucha gente, porque yo cuando hay poca gente digo las palabras como son, pero acá me inhibo, pero se pueden imaginar a qué me refiero. La cuestión es que cuando tenía que tener sexo, le agarraba este tipo de jaqueca. Le digo, ¿sabes cómo se cura esto? ¿Cómo? Me dice, teniendo sexo. Porque es verdad. Cuando tiene sexo se le va. Bueno,
hibiscus, esto me acordé por el hibiscus, porque hibiscus es un afrodisíaco que aumenta, digamos, hay momentos que las mujeres tienen, más las mujeres que los varones, pero a los varones también les pasa, pero más las mujeres, que tienen como baches en el deseo. No es que tengan cero deseo, pero no tienen ganas de tener sexo. Como baches. Entonces, hibiscus ayuda a volver a subir la libido, digamos. Pero hay hombres que también lo tienen. El problema es que las mujeres reaccionan de una manera cuando el hombre no tiene demasiado deseo y los hombres reaccionan de otra manera. Las mujeres piensan que tienen otra, las mujeres piensan que ya no le gustan. En los hombres no es así, en los hombres es diferente. Siguen insistiendo, y si tienen que insistir mucho, sí, termina cumpliéndose la profecía, pero bueno, ese es otro tema. En Saint Germain también hay flores para esto. Yo se las nombro, después si quieren las escribimos en el chat o lo que fuera. Y después ustedes se fijan para qué son, así no alargo más, porque ya hace 1 hora que estoy hablando. Hiperroxo, limao, purpúreum, piper, anís, Monterrey, coronarium, para el dolor de cabeza, no para la sexualidad básicamente, ¿eh? Para este tipo de dolor de cabeza. Y en Bush tenemos Five Corners, po, que se escribe P-A-W las 2 veces, Star Desert Rose, que es una flor para la culpa también, Crowea, para personas con problemas también, y Boronia, que es como un white chestnut más fuerte. La jaqueca puede desencadenarse por luz, por ruido, por corriente de aire, por cambios atmosféricos, por emociones intensas. La persona cuando tiene eso quiere estar en la cama, pero sola, directamente. Problemas digestivos muchos, estreñimiento, por ejemplo, uno se cierra por abajo de la forma que sea. ¿Saben una cosa? Lo interesante de esto es que la descarga sexual disuelve la tensión y se va el dolor. Parece que fuera como que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Pero es así, suele pasar. Bien, también se puede desencadenar por otro tipo de causas, y ahí tenemos otro tipo de flores, obviamente, cambios en el ritmo del dormir y la vigilia, o acostarse tarde o demasiado temprano, o levantarse, digamos, en horarios anormales, no rítmicos. Ahí tenemos Morning Glory, de California, Morning Glory. Desarreglos alimenticios, cambios meteorológicos. Si es cambio meteorológico podemos darle walnut o yarrow. Desarreglos alimenticios que no los hagan directamente. Ruidos o iluminación demasiado intensa también lo puede provocar. Bueno, muchas veces, en estos momentos que los contadores tienen tanto trabajo porque cerraba la liquidación de impuestos, yo tengo varios pacientes contadores, todos igual, todos con dolor de cabeza, porque están apremiados por la situación. Entonces me dicen, por ejemplo, tenía que terminar lo que empecé, tenía que terminar la liquidación, dejé algunos colgados, pero no puedo dejar tantos colgados porque tengo plazo de vencimiento, tuve 1000 cosas que hacer todas estas semanas, no podía más. Es como si ponen en la cabeza un ataque de rabia reprimido que está a punto de explotar. Si se enojara en ese momento o explotara, quizás no le agarraría el dolor de cabeza.
Bien, y por último voy a hablarles de un dolor de cabeza terrible, que es mucho más común en los varones, que se llama cefalea arracimada, como de racimo viene, que es muy penoso, el dolor es muy intenso, centrado en un ojo o cerca del ojo, y se acompaña con un sentimiento de desamparo, de angustia, de ansiedad, de retraimiento. La persona siente que está sola en el mundo, digamos así. Y textual, te dicen, es como si me estuvieran metiendo un clavo en el ojo. Ese es el tipo de dolor que tienen. Es insoportable. Esto, casi todos que tienen este tipo de dolor de cabeza te dicen eso. Se puede desencadenar cuando se toma exceso de alcohol o se fuma en exceso. Es mucho más común en hombres y necesita tratamiento médico. Ahí, con los florales, yo no he tenido éxito, por lo menos. La fórmula de dolores aplicada localmente calma un ratito, pero después vuelve. Bien. Otro tipo de cefaleas interesante es por rebote. Esas personas toman tantos calmantes, que en determinado momento dicen, no, tengo un agujero en el estómago, porque, ojo, puede producir, digamos, los calmantes producen generalmente efectos secundarios importantes si se toman en exceso. Entonces empiezan a disminuir y tienen síndrome de abstinencia. Entonces, tienen síndrome de abstinencia y hay un rebrote del dolor de cabeza. Se pone mucho, mucho más fuerte el dolor de cabeza, ¿sí? Bueno, eso hay que irlo bajando de a poquito, no se puede decir disminuir de golpe, como pasa con los ansiolíticos también, porque se produjo una adicción. Y lo que se produce es que después, para el mismo efecto, necesita el doble de... aumentar la dosis, ¿sí? Vicky, levantás la mano, ¿necesitas decirme algo? No, 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 nada. Estoy atentamente Bueno, porque escuchándote. no, por los tiempos más que nada. No, todo bien, todo bien. Bueno, entonces, esto ténganlo en cuenta que a veces es cuando bajan la medicación, tienen más dolor de cabeza, más que el que tenían antes de tomarla. Hay enfermedades que pueden producir dolor de cabeza, como la diabetes, la artritis y, como les dije al principio, enfermedades cardiovasculares. La migraña, en la mayoría de los casos, las personas que suelen tenerla, esas personas tienen como anticipos de lo que va a pasar, que se llaman migrañas con aura, se llaman. Entonces, una hora y media antes de la aparición del dolor, eso es transitorio, desaparece cuando aparece el dolor. Tienen síntomas, ya sea emocionales o pueden tener insomnio, pueden tener euforia, pueden tener ansiedad, digamos como modorra, distintas cosas, o alucinaciones visuales como luces, estrellitas, objetos, personas, o auditivas como sonidos, ruidos, palabras, músicas, olfatorias como aromas, olores, gustativas, sienten un gusto en la boca, y ya saben esas personas que dentro de un rato les va a agarrar el dolor de cabeza. Bien, quiero leerles algo, a ver si lo encuentro. Perdón, Claudia, migrañas, no entiendo la diferencia con las demás, con cefaleas. Las cefaleas son todo la cabeza, la migraña es hemicraneal. Y mucho más intensa. Les quiero, a ver, déjenme ver si encuentro, para ir cerrando, un escrito que tengo de
la verbalización entre una cosa y la otra. Pero no sé si lo voy a encontrar. A ver. De por sí, para el paciente con migraña, los neurólogos suelen dar un régimen de comida. Hay cosas que no pueden comer, que tienen que evitar para no tener ese dolor de cabeza, y hay cosas que pueden comer. Déjenme un minutito que voy a buscar, a ver si encuentro. Acá lo tengo. Bien. Escuchen esto, son dos fragmentos de lo que me dijeron dos pacientes distintos. El día que la jaqueca me ataca, me transformo. Le ladro a mis empleados y le grito a mis hijos por cualquier motivo. 2 horas después comienzo a ver estrellitas en el ojo derecho. 30 minutos después instalo un brutal dolor en la mitad derecha de mi cabeza, pulsante, caliente, como un latiente corazón martillando dentro de mi cráneo. He probado todo tipo de medicación, inclusive una papa cruda, cortada por la mitad, sin resultados. Cuando el dolor pulsante cede, todavía me sigue molestando otro par de horas un dolor distinto, como si la cabeza me fuera a estallar. Me aprieto desesperadamente el cráneo con ambas manos o tomo analgésicos muy fuertes, pero es inútil. Al día siguiente el dolor se ha retirado espontáneamente. No logro zafar de esta enfermedad. Ana María, empresaria. Esto es la jaqueca. No es una cefalea, es la jaqueca. Bien. Otro. Mis crisis de cefalea generalmente aparecen después de una gran rabieta o frente a exigencias laborales. Siento un dolor pesado en el cuello y nuca que me comprime el cerebro. Los ojos parecen a punto de estallar dentro de las órbitas. He empezado a tomar sedantes. Pedí cambio de sector en mi trabajo, pero me contestaron que renuncie si no estoy conforme. Carlos, empleado. ¿Ven la diferencia? Una es jaqueca y la otra es cefalea. No es comparable. Bueno, ya está. Si quieren ahora pregúntenme cosas. Hay 74 chats. ¡Oh, Dios! ¿Tenés tiempo, Vicky? Tengo tiempo. Mirá, preguntan sobre la fórmula Dolores. Yo he pasado que la pueden comprar en Cefin, más. Sí, nosotros vendemos una fórmula. ¿Cómo? ¿Qué dijiste lo último? Eso. Que piden la fórmula. Claro, es una fórmula que ya viene preparada. ¿Cómo es eso? Es una fórmula que ya viene preparada, se llama Dolores, y la vendemos así, en Cefin. Es de unas flores australianas de un sistema que se llama Living Essences. No Bush, es del otro lado. Bush está en Sydney y estos están en Perth, del otro lado de la isla. Es muy buena para todo tipo de dolores, inclusive dolores de artrosis o de artritis, la llevan mucho. Generalmente tenemos varias personas grandes que llevan de a 2 y 3 frascos para que les duren. Inclusive los padres de uno de los presentadores yo no conozco mucho los nombres, pero de uno de los presentadores de un noticiero, un señor grande, los padres, él las compra para sus padres. Es muy buena esa fórmula para dolores. Tenemos un montón de fórmulas, pero como hoy hablamos de dolores, les comento esa fórmula. ¿Cómo tendríamos el insomnio también, que se llama Floral Sleep. Hay para limpieza, abundancia y protección. Hay para que en esta época de pandemia la casa sea alegre. ¿Y cómo tenemos que hacer con la fórmula Dolores? ¿Cómo tenemos que hacer con la fórmula Dolores? Tiene un protocolo. Ustedes nos mandan un mail, preguntan cómo se usa, cuánto cuesta, todo eso, y nosotros les mandamos toda la descripción y todo. Pero ¿se puede diluir? A eso voy.
Mira, depende del dolor. Por ejemplo, yo en pacientes, de esos pacientes que les duele todo, siempre todo el cuerpo, digamos así, en lugar de ponerle coñac en la fórmula, le pongo 3 chorros de Dolores, que viene diluida en puro coñac. O sea, es una primera dilución en coñac. Entonces le pongo 3 chorritos de eso, y después el resto de la fórmula ya no le pongo coñac, porque uso eso como coñac, digamos, y funciona también. Y si no, también se puede diluir, eso está escrito, se ponen 22 gotas en la fórmula, bueno, eso ya está, pero funciona muy bien, especialmente si uno lo pone en la mano y se frota el lugar que a uno le duele, es instantánea. Ah, gracias. ¿Qué otra pregunta? No me hagan leer todos los chats, a ver. Permiso. Vicky. Marche un litro, jaja. Bueno. No hace falta un litro, se usa en poca cantidad. A ver. Sandra, ¿qué querías preguntar? El Centro Bach Uruguay no la tiene. La tienen en Chile, pero no en Uruguay. Sí, una preguntita. Yo soy de Puerto Rico. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, tanto que molesto, ¿verdad? No, no molestas. No, pero eso es lo que me ajustó, en lo que me ajustó. Conseguí donde comprar mis flores en una tienda en California. Pero, por ejemplo, estas fórmulas así como Dolores, ese tipo de cosas, no hay manera Tenés que esperar que pase la pandemia y te la mandamos. Ah, ok. Pero ahora no, porque de Argentina no sale nada. Ah, ok. Bueno, está bien. No hay nada que hacer, no se puede estoy esperando unos libros de Brasil y el correo no se los recibe porque no entran ni salen aviones de aquí. Todavía. Ah, qué mal. Pero ya va a pasar, todo pasa. Sí, seguro que sí. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Alguna otra pregunta? Había como 70 preguntas, ¿qué pasó? Hola Claudia, soy Silvia. No sé si me están escuchando. Sí, no te veo, pero te escucho. Yo quería preguntar qué opina del mal de ojo. Que muchas veces uno le duele la cabeza y alguien repite una oración y se nos va. A mí me pasa, no lo creí hasta que me pasó. No sé si es algo que psíquicamente uno se predispone a que se le pase o realmente funciona, es alguna energía que funciona. Mirá, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Así que sí pienso que hay eso. Mirá, la fórmula limpieza, abundancia y protección tiene flores para la limpieza y el mal de ojo es un daño, entre comillas, que han hecho a alguien, ¿no es cierto? Entonces ahí termina gracias Vicky. Ahí se limpia eso. En San Germán hay un montón de flores para ese tipo de cosas. Por ejemplo, tenés carrapichao, hablando de dolores de cabeza. Hay personas que te chupan la energía, no es que lo hacen a propósito, es algo que sucede. No es que la persona dice, a esta le voy a chupar la energía, no es así, es algo que sucede. Carrapichao es una flor de San Germán para sellarte y que no te chupen la energía. Y a veces cuando te chupan la energía te empieza a doler la cabeza porque te sentís cansada, agotada, sin fuerza, y te empieza a doler la cabeza. Es una molestia acá en la frente que siento entonces, yo al menos. Carrapichao te protege de eso. Viste que las flores, los brasileños creen mucho en la macumba y todo eso, pues tienen muchas flores para ese tipo de cosas. Y funcionan fantástico. Bueno, gracias. Y una preguntita más. ¿Llegan a Ramos Mejía si uno encarga alguna florcita o hay que esperar?
Llegamos a todo el país, porque mandamos por correo, justamente hoy sale un paquete para Córdoba, para darte una idea. Mandamos por correo, cuando es lejos, tenemos un comisionista que va al Gran Buenos Aires, con precios muy acomodados porque hace muchas entregas, y una moto que va al Gran Buenos Aires cerca, digamos, y a Capital. Sí, sí, hacemos entregas en todos lados. Sí, sí, hay mucho movimiento. En este momento hay mucho movimiento. Bueno, muchas gracias. Y gracias por todo el conocimiento que nos regala. Muy agradecida. Es experiencia. Viste, la edad no, digamos, cuando uno va envejeciendo, lo bueno de ir envejeciendo es que vas acumulando experiencia. Algo bueno tiene que haber. Sí, sí, sí. Yo hice el curso de 38 flores el año pasado en su instituto, y ahora me voy a anotar para psicosomática que empieza en octubre con usted. Y te faltaría otras aplicaciones. Sí, y después quiero seguir porque como que estoy ávida de todo curso quiero hacer. Ahí tenés, pero bueno, se necesita más arriba tiempo. Tuyo tenés a la profe. Sí, con ella yo hice 38 flores, es un amor. Nuestra profe de 38 bueno. Y de otras aplicaciones, claro. Bueno, sí, a ver, ¿qué otra cosa? Muchas gracias. No, por nada. Bueno, si no hay más preguntas. Muy claro todo. Bueno. Muy claro, así que para mí está completo. Ya está, ¿no? Bueno. Sí, después lo podemos ver en YouTube, estuvo bien completo, y la diferencia, porque a veces uno piensa en dolores de cabeza y uno como que generaliza. Y entonces ahí la diferencia entre uno y otro, pues siempre es bueno saberlo, porque a veces uno dice, pues, ay, eso te dio migraña. Pero migraña que... Pero ahí hubo una pregunta muy, muy buena, si el bruxismo da dolor de cabeza. Sí, el bruxismo da dolor de cabeza, y la flor que se usa es Beach, de Bach, o tenemos White Chestnut, también se usa, Grapefruit también se usa para eso, y Snapdragon de California, y a veces no alcanza con una flor, hay que poner varias. Y otra cosa, Beach es la principal porque es para el bruxismo, y hay un problema con la gente que no conoce cómo actúa Beach en esos casos. Es una flor lenta, entonces como no hace un efecto inmediato o rápido como uno quiere, la sacan en el momento en que justo va a empezar a actuar. Entonces, déjenla 1 o 2 frasquitos, por lo menos, o 3, porque va a ir actuando. Primero, es una flor que primero, el trigémino, ya, ahora te contesto. Primero, te das cuenta que apretás los dientes. Así empieza a actuar la flor. Después te das cuenta y soltás los dientes, soltás la mordida. Y tercero, realmente ya no los apretás, ya directamente no apretás los dientes. Me contó el otro día alguien, no me acuerdo quién, que la mamá tomó Beach y se le cayó la placa, se babió toda en la cama y se le cayó la placa que tenía. Así que fíjense, ahí actúa la esencia. Pero esos 3 pasos hay que pasarlos. Espera, ¿cuál era la pregunta anterior que dije que voy a...? La neuralgia del trigémino. No es dolor de cabeza, pero es un dolor muy penoso. Primero, ponerse fórmula dolores para aflojarlo. Y después hay una flor del sistema sirio que se llama neuralgia del trigémino, que también se usa para los dolores de cabeza. ¿Sí? Para las 2 cosas. Muchas gracias. Para las 2 cosas, neuralgia del trigémino de sirio y la fórmula dolores seguro, y también Beach. Beach también porque tiene que ver en realidad con lo que inerva los dientes de uno de los lados.
Sirio con S, no está en Chile. No. ¿Quién me pregunta? Alejandra Macaya. Alejandra, vas a tener que esperar que pueda viajar a Chile, que seguramente el año que viene voy a volver a viajar. Ahora estoy dando las clases de Chile por Zoom, pero el año que viene voy a volver a viajar y ahí la puedo llevar. Perfecto, la espero entonces. Pero sí, lo que pasa que, bueno, cuando se pueda volver a viajar, escribime para que me acuerde, porque seguramente no me voy a acordar. Sí, no hay problema, Bueno, yo te escribo. Gracias, muchas de gracias por nada. Bueno, gente, me tomaría un mate, San. Hay que aclarar la Pero garganta. tengo mi tecito también, no te creas. Pero eso es bueno para que me conviden al mate para yo probarlo. Eso. Y bueno, organiza un curso en Puerto Rico y vamos todas a Puerto Rico. Pues mira, no es mala idea. No es mala idea abrir algo aquí en Puerto Rico y yo te ayudo con eso. Dale, claro, dale, claro. viajamos, hacemos un viaje cultural. Me anoto. Seguro. hay que esperar que pase la temporada de huracanes, eso sí. Sí, eso sí, no quiero ir con un huracán. Y la pandemia. Estamos con tormentas casi todas las fines de semana y me pone histérica. Bueno, gente, nos despedimos. Así es. Sí. Muchísimas gracias. Encantada todas, encantadas. Un beso. Hola. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo va, Hasta la Sandra? próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, vemos. Claudia. A todas. Bye. Chao. Chao, chao.